Gracias, Mario. Bueno, quiero hacerles una pregunta, ¿no? Díganme si esto no les suena familiar. Terminan de almorzar, están listos para seguir con la jornada, pero de repente, ¡pum!, sienten una pesadez en los párpados, así una neblina mental que no los deja avanzar. No sé, quisieran como que en el lugar hubiese una hamaca o una camita para acostarse a dormir. Y que hubiese tiempo libre además, Exalia, como para uno poder relajarse, ¿verdad? Pero uno con el apuro a veces lo tiene complicado, tal cual como tú lo estás diciendo. A eso se le conoce, bueno, como el famoso bajón, ¿no? Ese bajón que uno le da después de la comida, del almuerzo, y en donde uno siempre quiere terminar con una fiesta, pero no a todos nos favorece. Y de eso nosotros hoy vamos a hablar con el neurólogo Claudio Cárdenas. Bienvenido, doctor Claudio, gracias por acompañarnos. Leo, Yo tengo como miedo, ¿ok? Porque que tú me digas que no son buenas y no hay Pero nada no te que a mí adelantes. más me pueda gustar que una siesta. Ya, No te ya adelantes. vamos a hablar de eso. No te adelantes a la pregunta porque tenemos que dejar un poco de suspenso. Claro. Doctor, ¿la siesta es una necesidad biológica o simplemente es un hábito cultural? No, sí es una necesidad biológica. De hecho, inclusive hacemos siestas cuando somos preescolares, lactantes, y es como normal. Y de hecho la siesta se considera parte de los mamíferos, de la especie humana. Hay que tomar en cuenta que nosotros dormimos porque pertenecemos al reino animal. Entonces, generalmente el sueño suele ser bifásico, o sea, hay un sueño corto en el día y un sueño largo en la noche. De hecho, el cuerpo lo pide naturalmente. Suele ser después del almuerzo, porque como ustedes comentaban, ese bajón, algunos pacientes le llaman la hora del burro, que es que después de que comen, como se dilata el estómago, comienza la digestión, se redirigen algunas sustancias, algunas partes del cuerpo, viene esa sensación. Sin embargo, lo que llama la atención, y no sabemos si es que eso es lo que está comenzando a pasar en la civilización, es que hay un grupo de personas que cuando hacen la siesta les cae mal. Sienten pesadez, dolor de cabeza. Entonces, aparentemente un 4% de la población no le agrada la siesta, no le cae bien la siesta. Todavía no sabemos exactamente por qué, pero si usted se siente mejor y recuperado, lo mejor es que lo haga. Claro, o sea, eso quiere decir que, o sea, es justamente eso lo que iba. ¿Todas las personas necesitan dormir siesta? ¿O depende, podría también depender de la edad, el estilo de vida o las horas de sueño nocturno? Lo que tú dices de la edad es muy valioso porque nuestro sueño es de dos fases, un sueño corto y un sueño largo en la vida adulta. Pero cuando uno pasa los 65 años pasa a ser polifásico. Comienza a pedir periodos pequeños para poder cubrir la cuota del día. Por ejemplo, la gente suele decir no, que las personas adultos mayores duermen menos. Y la verdad no es que duermen menos, o sea, sí duermen menos en la noche, porque de repente el sueño pasa a ser de 6 a 7 horas, pero el cuerpo les pide una siesta media mañana y una siesta media tarde. Siestas inclusive que no suelen ser a veces más de 30, 45 minutos, como para poder pagar esa cuota de sueño que se necesita. Entonces, verdaderamente la manera de medir si necesitas siesta o no, es verdaderamente si tu cuerpo te genera la somnolencia. Si la siesta tiende a ocurrir porque te da sueño, intentar regularla, pues que no pase de unos 20, 30 minutos, máximo 45 minutos, porque si la extiendes demasiado, eso sí resta horas de la noche. Cuando decimos que los insomnes no deberían dormir siesta, no es completamente cierto, es que muchas veces la siesta la hacen demasiado larga porque se sienten mal, porque les falta sueño, y eso comienza a generar un problema del reloj biológico, de las horas de la noche. Entiendo, doctor. ¿Y cuáles son los beneficios que aporta dormir un poco durante el día? Tú sabes que cuando uno va avanzando en el día, hay una serie de sustancias que se generan en el cuerpo producto del metabolismo. Hay una particularmente que se llama la adenosina. La adenosina se genera en el sistema nervioso y es como el que le indica al sistema nervioso que se va acumulando el sueño. La adenosina es importante porque es lo que nosotros bloqueamos cuando tomamos café. La adenosina quita el café quita el sueño porque es un bloqueante de adenosina. Entonces, si tú haces una siesta, esa adenosina baja porque en la siesta se limpia, en el sueño se limpia. Entonces, como que agarras un boost de energía. Pero todo depende también de la actividad intelectual, de la actividad física. De repente, cuando tú necesitas de repente dormir muchísimo el fin de semana, generalmente tienes una deuda de sueño de la semana. Entonces, ¿qué pasa? Que dormir menos de 7 horas todas las noches
no debería ocurrir y la gran mayoría de las personas por las circunstancias actuales lo están haciendo. Sí. Ok, fíjate que entonces, para tener claro eso, la cantidad de horas que deberíamos dormir en la noche deberían ser mínimo 7. No menos de 7, No pero menos de también hay que 7. entender de que la respuesta correcta es la cantidad de horas que necesitas para sentirte bien. Pero la cantidad de horas promedia recomendada, No debería bajar de 7 porque bajar de 7 horas cada noche genera alteraciones del estado de salud. Eso ya Ok. está demostrado científicamente. Hay un grupo pequeño de personas que pueden ser durmientes breves, que con 6 horas se sienten bien. Y hay un grupo de personas que necesitan más de 8 horas, hasta 9 horas, para sentirse bien. Son los durmientes breves y los durmientes largos. Pero en promedio son de 7, 8 horas. Pero lo que se recomienda en salud es que no debería ser menos de 7 horas. Dormir menos de 7 horas de forma regular aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, de diabetes, de trastornos endocrinológicos, riesgo de accidentes, problemas de depresión, etcétera, etcétera. Y lo que está ocurriendo ahorita es que mucha de la población está padeciendo de algo que se llama el síndrome del sueño insuficiente. Son personas que crónicamente están durmiendo menos de lo que deberían dormir y no lo sienten y está teniendo efectos más a mediano y largo plazo. Sí, doctor, usted mencionaba que el tiempo que debería durar esta siesta para ser beneficiosa debe ser al menos 45 minutos, Máximo. no más. No más de 45, puede ser 20 minutos si te sientes bien. Ok. ¿Qué es lo que ocurre? Cada 90 minutos hay un ciclo de sueño. Cuando nosotros estamos dormidos, hay por lo menos de 4 a 5 ciclos de sueño en distintas fases a nivel del cuerpo. Sueño superficial, sueño profundo, sueño en el que uno sueña. Si tú te extiendes mucho en la siesta y te despiertas del sueño profundo, cuando te despiertas del sueño profundo estás aturdido, groggy, con dolor de cabeza, pesado, confundido. Si tú te despiertas y haces una siesta en donde sencillamente haya un sueño un poco más superficial y te levantas de ese sueño, es cuando te despiertas más energizado, más activo. Entonces también, si tú la haces muy larga, a veces puedes tener un efecto deleterio. Máximo 45 minutos, en promedio media hora. Sin embargo, si estás en Caracas y estás en la oficina y no tienes más chance de hacer en una silla, en un sillón, 10, 20 minutos, cierras la oficina y te duermes, es súper valioso. claro, ¿qué pasa, por ejemplo, con la adolescencia? Porque estábamos hablando de esas personas que tienen sueños cortos y tienen sueños largos y uno normalmente en la adolescencia suele dormir, pero de más, o sea, uno sobrepasa las 8 horas. Para todas esas mamás o papás que a veces también se alarman muchísimo de ver que los adolescentes duermen muchísimo, ¿qué les podemos decir? Es lo normal, es A lo los normal. adolescentes sí los tenemos que dejar dormir Sí, más de esas 8 horas. De hecho, sí, el adolescente es el gran durmiente, ¿ok? El adolescente necesita mucho más de 7 horas. Y eso es algo que es importante que la audiencia lo sepa, que por alguna razón estamos pretendiendo que los adolescentes, escolares, preescolares y lactantes duerman lo mismo que un adulto. Yo conozco familias que están haciendo que sus hijos se acuesten igual a las 9, 10 de la noche como duermen ellos. Ellos necesitan más horas. ¿Cuál es el problema con el adolescente? El adolescente generalmente son de 10 a 12 horas. ¿Ok? Que es full, la Y- mitad del día, imagínate tú, 12 horas. Es bastante, entonces, pero no debe ser menos de 9 horas. Sin embargo, la cantidad de adolescentes que vemos en consulta que están durmiendo cada vez más 7 horas es grandísimo. Y no solamente eso, sino que el adolescente, por razones biológicas, el reloj biológico se cambia un poco. Suele ser más tardío, más nocturno y se tiene que levantar más tarde. De hecho, en algunos países a los adolescentes les dan horarios distintos de ingreso a clases, porque es biológico que ellos necesiten un poco más tarde y un poco más tarde en la mañana. Ah. Pero, ¿qué está pasando? Que está ocurriendo el desfase. Se extiende demasiado, no hay un establecimiento adecuado de límites por parte de los padres y estamos recibiendo adolescentes tardíos de 16 y 17 años que tienen años durmiéndose a las 3 de la mañana y parándose a mediodía. ¿Ok? Entonces están haciendo lo que se llama un trastorno de fase retrasada de sueño. Ok. Se están desacoplando al reloj normal de nosotros que somos mamíferos diurnos. Nosotros vivimos de día y dormimos de noche. Y eso tiene que sostenerse, eso no podemos ir en contra de eso, es biología humana. Claro. Así es. Doctora, ¿a qué hora del día es más recomendable tomar esta siesta o tomar la pausa para poder descansar? De hecho, hay algunos países en los que le están permitiendo a los trabajadores tomarse el tiempo que puedan dormir durante una fase del día. Esto se me hace súper interesante además. Tu pregunta es un debate frecuente que se está haciendo ahorita en los que llamamos los horarios del cronotrabajo. Ajá. Es decir, no todo el mundo tiene el mismo reloj biológico. Ujú. En algunos países se están haciendo iniciativas porque
Como existen personas que son definitivamente matutinos, otros intermedios, otros nocturnos y otros definitivamente nocturnos, a veces es difícil saber cuándo la persona es más productiva. Entonces la siesta generalmente va a depender de qué tan matutino eres. Si tú eres muy matutino, la siesta probablemente te va a llegar a las 12 después de que almuerces como a la 1. Si eres un poco más tardío, generalmente vas a almorzar quizás un poco más tarde y vas a dormir la siesta más 2, 3 de la tarde. Entonces también hay una cuestión de hábitos y de conducta cultural según el país. Pero es importante saber de que es bueno tener idea de cuáles son los horarios que tu cuerpo te pide comer e intentar respetarlos, porque horarios regulares de sueño se relacionan con horarios regulares de comida. Entonces tú también puedes medio sincronizar tus horarios dependiendo de la hora a la que comas. A ver, Claudio, cuando hablamos de esas horas de sueño nocturnas, que bueno, según la edad o la etapa de tu vida en la que estés van variando, deberían ser horas de sueño corridas. ¿Y qué pasa para las personas que tienen un sueño muy interrumpido por la necesidad de ir al baño? Que es mi caso. O sea, yo procuro... ¿Tienes una bebé? O tienes una bebé, exactamente. O sea, yo procuro de acostarme temprano para dormir mis 8 horas. Muy raro que lo logre, pero cuando igual voy a la cama, me paro varias veces en la noche para ir al baño y yo siento que eso me interrumpe demasiado el sueño y a veces estoy como que entre la lucha, me paro o no me paro, me paro y no me paro, y eso a veces yo siento que cuando me despierto estoy cansado justamente por esta situación. ¿Qué hacer en estos casos? Bueno, lo que pasa es que también aquí hay un montón de factores que hay que considerar, de que cuando una persona no puede dormir profundamente no es que le falte sueño. El problema que interrumpe el sueño es generalmente un exceso de vigilancia. Y el exceso de vigilancia puede ser una vigilancia intelectual, psicológica, o puede ser una vigilancia física, biológica, como el dolor. El dolor es una alerta. Entonces, no tiene nada de malo que se interrumpa el sueño 1 o 2 veces en la noche si la persona va al baño e inmediatamente retorna y se vuelve a quedar dormido. De hecho, la fase de sueño continúa su curso normal. El problema a veces es que la persona ve la hora y en ese momento aumenta la alerta porque se preocupa, porque se afecta, porque mira, porque yo me desperté a esta hora o porque pasó tal cosa. Y entonces en ese momento hay una descarga de cierta cantidad de sustancias que aumentan el alerta y le cuesta volverse a quedar dormido. Nosotros como pauta muchas veces le decimos a los pacientes que no vean el reloj de noche para que no generen esa alerta. No te importa, si es de noche, no importa si son las 2, 3 o 4, no tienes que estar viendo el reloj. Ok, doctor, ¿y qué pasa en nuestro cerebro si por alguna razón ignoramos esa señal de cansancio en el que el cuerpo te está pidiendo una siesta? ¿Algo ocurre con nuestro cerebro con esto? No va a ocurrir nada desde el punto de vista inmediato. Y es importante también que la audiencia de ustedes lo sepa, que no podemos alarmar con que verdaderamente no dormir va a generar enfermedades, porque entonces caemos en el otro extremo de que la persona se preocupa tanto por dormir que no duerme. Eso lo llamamos insomnio psicofisiológico, es un insomnio construido. Y está pasando mucho porque actualmente hay muchas posibilidades de monitoreo del sueño a través de los dispositivos electrónicos. Está ocurriendo un fenómeno que se llama ortosomnia. La persona comienza a intentar cuantificar y medir su sueño tanto que se preocupa por buscar ese sueño perfecto. Y el sueño es una función biológica que tú no puedes controlar, tú no puedes hacer que pase. Tú tienes que permitir que pase. Para que permitas que pase, tú tienes que, antes de las horas de dormir, de cierta manera, sabes, poner en baja todos tus sistemas intelectuales y distraerte y escuchar música y respirar y relajarte y meditar y no necesariamente estar ingresando información en abundancia, porque cuando ingresas información estás obligando al cerebro a procesar información. No puedes estar procesando información y preparándote para el dormir. Es antagónico. Claro, a ver, doctor, muchas personas se quejan de que al despertar de la siesta a veces se sienten, bueno, como irritables, de mal humor. ¿A qué se debe como esta inercia del sueño y qué podemos hacer para evitarla? Sí, precisamente ese es el término. Inercia del sueño significa como ese limbo, esa dificultad que tiene la persona como para poder pasar del sueño a la vigilia y quedar en ese estado donde está mentalmente un poco abrumado o entumecido. Mira, generalmente se recomienda que se acorte la siesta, 10, 20 minutos.